Mira, aquí tenemos que aceptar la complejidad. Aquí este no es un mundo sencillo. También tenemos que aceptar la incertidumbre. Todos lo sabemos, cada día es una sorpresa. La sabiduría es el arte de aceptar aquello que no puede ser cambiado, de cambiar aquello que sí puede ser cambiado y sobre todo de conocer la diferencia. Nosotros no podemos cambiar la complejidad del mundo, eso sí, es un mundo muy complejo. No es el fin del mundo, pero sí es el fin de un tipo de mundo. También tenemos que aceptar la incertidumbre, no podemos cambiarla. Pero lo que sí que podemos cambiar es la desorientación. ¿Qué es eso de ir desorientados? Cuando hay tantos es que tal, es que tal, es que tal, es que cual, que no mueven a nada, tenemos que encontrar hay que. Y esto implica varios cambios en la mentalidad. El primero es darse cuenta de que hay algo que tiene que ser hecho y no esperar a que otros lo hagan. Si esperamos el Salvador ya ha llegado y somos cada uno de nosotros. Y hay muchísima contaminación ambiental. Tenéis que ser muy cautos con aquello a lo que prestéis atención. Por supuesto que las noticias, cuando son duras, hay que comprenderlas, hay que conocerlas. Pero lo que no hay que absorber es la negatividad que a veces va con las noticias, la sensación de desesperanza, de incapacidad de hacerle frente. Segundo, no os enfoquéis en evitar lo que teméis, enfocaros en alcanzar lo que queréis. El foco en lo que quieres, no en lo que temes. ¿Por qué? Porque donde tú pongas tu atención será siempre más real para ti. Si juegas a perder, la posibilidad de perder es mucho mayor. Si juegas a ganar, la posibilidad de ganar es mucho mayor. Cuanto más complejo es el exterior, más enfocado tienes que estar en lo prioritario. Todos vivimos en espacios de atención. Por eso, ser vosotros y vosotras los gestores de la atención, estar constantemente buscando la oportunidad, buscando la posibilidad, buscando qué podéis mejorar, qué falta que vosotros podéis suplir. El sistema reticular activador ascendente es como una luz, enfoca aquello que te interesa. Por eso, si estamos constantemente hablando de problemas, de dificultad, ¿a dónde nos va a enfocar? Pues todo el rato a los problemas. Siguiente, cuando la vida nos desafía tenemos que atrevernos a salir de nuestra zona de confort y desplegar nuestra capacidad de cooperación. Si no cogemos el teléfono y llamamos a algunos de nuestros competidores y les decimos, oye, tú y yo competimos en cierta área, pero ¿en cuál área? ¿En qué área podríamos cooperar? Si no buscamos la cooperación, esto va a ser mucho más complejo. Hay que buscar constantemente la cooperación. Es el momento de sustituir intereses particulares por un ideal común. Es fácil, nadie está diciendo que esto es fácil. ¿Es posible? Desde luego. Pero fijaros, a las personas nos pasa una cosa curiosa, que teniendo una inteligencia que no tienen los pingüinos, a la hora de colaborar, a veces, oye, es una cosa que nos cuesta más. Y esto es salir de nuestra zona de confort, de nuestra zona conocida, nos cuesta tremendamente. La zona de confort es una zona donde podemos predecir lo que va a ocurrir, pero en la zona de confort no hay crecimiento y evolución. Y aunque fuera de la zona de confort nos parezca que solo hay oscuridad, es fuera de la zona de confort donde está la gran oportunidad. Tenemos que atrevernos a hacer cosas que nunca nos hemos atrevido a hacer. Una cosa muy importante sobre el tema de la creatividad. La clave es qué os hace ser más creativos. Y sabemos, sobre todo a raíz de los estudios de Teresa Maville, que es catedrática de psicología en la Universidad de Harvard, que la clave para la creatividad, ¿sabéis cuál es? El entusiasmo y la pasión. La creatividad es hija de la pasión. No de un frío razonamiento, sino de estar enamorado por un proyecto, por una idea, por algo. Mirad, nosotros vamos a triunfar. Tenemos que ser inasequibles al desaliento. Tenemos que aguantar el dolor. Yo sé que hay mucho dolor. Yo estoy en contacto con el dolor físico 26 años. Y tenemos que entender que esta época es una época de esfuerzo, de avanzar en el desierto, de aguantar el dolor y de seguir manteniendo la esperanza de que lo mejor está aún por llegar. Nunca sabemos dónde va a aparecer la oportunidad. Y como no lo sabemos, tenemos que dejarnos la piel en cada cosa que hagamos. Es súper frecuente que cuando algo no nos sale, cuando cometemos un fracaso, nos hundamos. Por eso decía Winston Churchill, el éxito es la habilidad de ir de fracaso en fracaso sin perder entusiasmo. ¿Fácil? No. ¿Necesario? Sí. No aceptemos la manipulación. Os voy a explicar el impacto en el cerebro
de los mensajes negativos cuando los hacemos nuestros. Cuando una persona, cualquiera de nosotros, se deja envolver por la culpa, empieza a buscar culpables, el típico chivo expiatorio, y se queda ahí anclada. ¿Quién tiene la culpa? Yo estaba bien, no sé qué. Si no digo que no tenga razón, pero vamos a ver el efecto que tiene en ti eso. O cuando empiezas a angustiarte. ¿Qué es la angustia? La angustia es un miedo inespecífico. Estás angustiado pero no sabes a qué. O cuando nos desesperamos. No hay salida de aquí hasta dentro no sé cuántos. O cuando nos sentimos impotentes. Pero yo qué voy a poder hacer ante la magnitud del desafío. Sabemos que hay cambios muy importantes en el cerebro humano que han sido fotografiados, han sido medidos con resonancia funcional magnética. ¿Qué cambios son estos? La zona anterior del cerebro, la región prefrontal, básica en los procesos de análisis, básica en la toma de decisiones, básica en el aprendizaje y básica en la creatividad, recibe menos sangre. Hay un robo de sangre de la zona prefrontal. Como consecuencia de eso, al irse la sangre de las zonas más periféricas del córtex cerebral a zonas más profundas, las neuronas responsables de encontrar una salida en medio del desafío funcionan peor. Ves menos salida, piensas con menos claridad, tomas peores decisiones, aprendes más lentamente, eres menos creativo, menos creativa. Cajal ya lo dijo, todo ser humano se lo propone pues es cultor de su propio cerebro. Sabemos que cuando caemos en estas conversaciones disfuncionales, suben los niveles en el cerebro de glutamato y los niveles en sangre de cortisol y también en cerebro. Este efecto combinado dificulta, impide, bloquea la formación de nuevas conexiones neuronales y además evita que células madre vayan a los hipocampos, centros de la memoria y el aprendizaje, y se conviertan en nuevas neuronas. Fijaros cómo la actitud tiene un impacto en lo físico. Entonces nos volvemos irascibles, nos aislamos, nos bloqueamos, todo consecuencia de habernos dejado envolver por un pesimismo generalizado, que no es una huida de la realidad, es pensar que la única realidad es lo que está mal. Hay cosas que están bien, hay cosas que funcionan bien. Pongamos un poco de equilibrio, un poco de balance. También sabemos que afecta al sistema de defensa del cuerpo. La secreción intensa y sostenida de cortisol, propia de los estados de desesperanza, de los estados de angustia, de los estados de depresión, afecta al sistema de defensa del cuerpo. Por eso, no nos conformemos con reaccionar, respondamos. Y no dejemos que nadie decida por nosotros lo que podemos alcanzar. Gracias. La pregunta que yo me hice es, ¿cuál es el mejor tipo de vida que nosotros podemos llegar a experimentar? Aquí, el tributo al ego es muy peligroso. Es tan hábil, es tan sutil, es tan ingenioso en sus disfraces. Entonces nosotros, cuando pensemos en bienestar, en felicidad, en salud, en prosperidad, es importantísimo que pensemos no solo en nosotros, sino también en los otros. Que abramos esa mente y sobre todo que abramos ese corazón. Porque queremos seguir creyendo que este camino es un camino fácil y es un camino para héroes y para heroínas. Es un camino para desplegar nuestra realidad y alcanzar nuestra plenitud. Y con ilusión, con paciencia, que no es el aguantarse, sino el adaptarse al ritmo natural de las cosas, con compromiso, que solo significa levantarte una vez más de las que te caes, con ese espíritu, esas personas que se mueven sabiendo que van a llegar. Vamos avanzando poco a poco, a veces subimos, a veces bajamos, a veces subimos, a veces bajamos, hasta que verdaderamente esa estrella, que en el fondo está dentro de cada uno de nosotros, brilla con especial intensidad. Este camino está basado en unos principios y está basado en unos valores. Lo que ocurre es que los principios son muchas veces tremendamente contraintuitivos. ¿Y cuál es la principal dificultad de estos principios? La tremenda resistencia que ponemos a algo que para una razón no ampliada no tiene sentido. No tiene sentido vivir nuestra vida asustados, desesperanzados, con sensación de impotencia. Entender que la vida es un regalo, pero ¿cuántas veces no la vivimos como si fuera una penalidad, un sufrimiento?
hay muchas fuerzas dentro de nosotros a las cuales no les damos ni una oportunidad de que afloren. Queremos meter cabeza en todo, queremos meter razón en todo, queremos meter conocimiento en todo y no nos fiamos de una sabiduría natural que hay en el ser humano. La falta de control que tenemos sobre nuestra mente es tan abrumadora que, para que os hagáis una idea, la investigación muestra que el 46% del tiempo estamos constantemente distraídos. Aprender a focalizar la mente, aprender a conseguir que la mente se calme para que podamos ver la realidad más allá de la apariencia es fundamental. Yo creo profundamente que una de las razones por las que a veces experimentamos tanto sufrimiento es porque nos estamos alejando de la espiritualidad. Entendiendo por espiritualidad la capacidad de encontrarnos de verdad con nosotros mismos, con el otro, con la naturaleza y con los que crean, en mi caso es así, con Dios. Hemos perdido esta referencia. ¿Y qué ocurre cuando nosotros no cuidamos estas cosas? Porque no sabemos que pueden ser cuidadas, pues que esto afecta a todo ello, a la salud, a la prosperidad, a las relaciones humanas, al bienestar y a la felicidad. Entonces, vamos a recorrer el camino. Necesitamos tres cosas. La primera es inspiración. Queremos hacer las cosas sin inspiración. Y cuando hablamos de inspiración, hablamos de algo que te estremece en las entrañas. Un proyecto tan apasionante, tan ilusionante, tan motivador, que dices, esto lo quiero en mi vida. Y si no hay inspiración, no puede haber fuerza. Eso es lo primero, tener un qué y un porqué que a ti te conmueva. Por eso hay que leer cosas que nos inspiren. Hay que acercarse a personas que nos inspiren, no a personas que nos chupan la energía, que han hecho de ello un deporte. Entrénate con un balón de reglamento. Te dejo un sofá, pero no me utilices a mí para drenarme de energía. Yo necesito esa energía por las mañanas para moverme con entusiasmo, con pasión. Yo no gasto glucosa cerebral, yo no gasto oxígeno en algo que me está debilitando, porque no te ayuda a ti, ni me ayuda a mí. Entonces, lo primero es la inspiración. Pero claro, ¿qué pasa con la inspiración? Que si le falta la estrategia, pues sales como una moto. Necesitamos encauzar eso con una estrategia que funcione. Y luego hace falta entrenamiento. Vamos a ver, hay que entrenarse. Y quien no se entrene, quien no sea disciplinado, no es ni mejor ni peor, pero no va a tener resultados. La disciplina, el esfuerzo, la dedicación son absurdos si no hay inspiración. Pero si tienes inspiración, necesitas la disciplina y necesitas el entrenamiento. Y hemos podido ver que la incapacidad para aprender una cosa, cuando tú tenías una inspiración profunda, cuando tenías una estrategia aunque fuera sencilla, y te ponías en marcha como los que saben que pueden, aunque parezca que no pueden, al final aparecían cosas absolutamente tan inimaginables que lo primero que generaban en ti era sorpresa, sobresalto y admiración. ¿De dónde estaba esto que yo no lo conocía? La inspiración a nivel sutil, la estrategia de toda la parte de esa cognición de esas áreas prefrontales y la acción en esas manos de la capacidad de ver dónde puedes actuar. Entonces nosotros lo que necesitamos es aprender a hacer que esa maravilla, esos 100.000 millones de neuronas, 100.000 billones de conexiones, jueguen como un equipo. Entonces nosotros lo que queremos tener es un cerebro que funcione muy bien, porque estos tiempos no son para cerebros que no funcionen bien. Lo mismo que el ejercicio físico. Por ejemplo, el ejercicio físico aumenta el tamaño del hipocampo. El hipocampo es una estructura clave si quieres aprender cosas nuevas. El hipocampo es clave para aumentar las conexiones en las áreas prefrontales. ¿Quién no tiene que negociar? ¿Quién no tiene que analizar cosas? El ejercicio físico es clave en el crecimiento del cíngulo anterior. El cíngulo anterior es una estructura importantísima al ser humano y que tiene mucho que ver con las relaciones humanas. Hoy en un mundo de tal diversidad, donde no basta con tolerar la diversidad, sino que creo que tenemos la oportunidad de celebrar la diversidad, necesitamos cíngulos anteriores fantásticos. Pero no solo eso, el ejercicio físico baja el volumen de la amígdala. La amígdala es el centro que reacciona con ira o con miedo. ¿Cómo sería nuestra vida con menos ira o con menos miedo? Entonces, si nosotros encontramos razones de peso, razones potentes, y sentimos la inspiración y decimos, oye, esto puede mejorar mi vida, y te dan una estrategia sencilla, que no es, pues mira, todos los días tienes que ir al gimnasio 3 horas. Oiga, que no puedo. Pues claro que no puedes.
Pero hay un paseíto rapidillo, donde tú aceleras el corazón y el pulmón, o sea, no es ir de escaparates, no es ir a una librería, es rapidillo, cuando tú puedes conseguir efectos beneficiosos. Entonces llega un momento en que cuando tú lo vives, ya nadie te lo tiene que decir, ya sabes que es verdad. No hay un solo ser estúpido en el planeta. Lo que hay son estados mentales en los cuales es imposible ser inteligente. Y hoy sabemos que hay dos estados mentales súper frecuentes, tan frecuentes que ya se han normalizado. Uno de ellos corresponde al estado mental de una persona que se siente en peligro. Llega a una reunión y se siente juzgado. Va a haber un cliente y se siente juzgado. ¿Y qué pasa? Que cuando la sangre tiene que ir a los músculos, no puede ir a la cabeza, porque la cabeza consume demasiada sangre y el organismo está interpretando que es una situación de peligro. Y lo que se está viendo mucho es un estado mental, se llama burnout, la persona quemada. Ya no es que esté agresiva o esté huidiza, es que está completamente bloqueada, completamente anulada. Entonces, si nosotros sabemos que no es un problema estructural nuestro, si nosotros sabemos que no es que nos falten neuronas, sino que a lo mejor no estamos en el estado mental apropiado, tenemos que saber cómo cambiar de estado mental. Y eso tiene una estrategia. Y luego tenemos el tema más sutil y el más complejo, que es el tema de la felicidad. Vamos a ver, la felicidad no tiene que ver, como así lo concibo yo, con el tener, tiene que ver con el ser. Por eso los anhelos del ser no se pueden rellenar con el tener. Son dos cosas distintas. La felicidad es una condición interna del ser humano que se proyecta hacia afuera en forma de alegría, en forma de serenidad, en forma de encuentro, en forma de fraternidad. Y la felicidad es una puerta a otra dimensión. Es una puerta a la trascendencia. Es decir, la felicidad como estado contemplativo donde la experiencia es radicalmente distinta al bienestar. El bienestar tiene que ver con el goce, la felicidad tiene que ver con el gozo. ¿Y esta felicidad cómo se trabaja? Cuando tú buscas ser cordial con los demás, cariñoso, amable, independientemente del lugar que ocupen en el estrato social, es el saber desprendernos de las cosas, el saber disfrutarlas, pero no apegarnos a ellas, de tal manera que, oye, en un momento determinado las perdemos y parece que nos hemos perdido a nosotros mismos. Es entender que los cambios son la ley que impera en el mundo y en la naturaleza. Entonces, no resistirnos a esos cambios, aceptarlos, asumir que eso es así para poder empezar a transformar nuestra vida, en lugar de resistirnos frente a lo que es. La conexión con la naturaleza. Todos sabemos que cuando nos damos un paseo por el campo, por el bosque, cuando nos quedamos mirando al mar, algo nos pasa. No sabemos muy bien lo que es, pero algo nos pasa. ¿Será posible que nos veamos tan separados de la naturaleza? ¿Será posible que nos veamos con esa situación de superioridad frente a la naturaleza? El tema de la gratitud. Gratitud es levantarnos por la mañana y encontrar algo por lo que dar las gracias a quien quieras. Lo importante, entiendo, no es que lo focalices en alguien, sino que haya ese gesto de agradecimiento, ese gesto de gratitud, ese gesto de no dar las cosas por sentadas. Mirad, yo creo que tenemos que volver a aquello que parece que no sirve para nada, porque no es utilitario, que es momentos de recogimiento, momentos de serenidad, momentos de silencio. Vamos demasiado deprisa. Y estas prisas no son buenas ni para la salud, ni para el negocio, ni para la prosperidad, ni para la felicidad. Entonces, de vez en cuando buscar un sitio donde estés tranquila, donde estés cómoda, y dejar que ese barro que todos tenemos en la cabeza se vaya sedimentando. Poco a poco, porque la condición natural de la mente es la serenidad. Lo impostado es la turbulencia. Lo natural es la serenidad. Bueno, queridos, muchas gracias por vuestra atención.